Nikini. Soy Sí se Sí, se escucha. escucha. neuróloga y docente de esta universidad. Voy a compartir con ustedes las clases de meningitis y encefalitis. En esta primera parte vamos a repasar síndrome meningio. Excelente, ya se escucha. Este síndrome está formado por síntomas y signos que derivan de la inflamación de las leptomeninges. Se acompaña además de alteraciones en la composición del líquido cefalorraquídeo. En la tríada clásica encontramos cefalea, fiebre y rigidez de nuca, pero esto solo lo vemos en la mitad de los pacientes. La mayoría de ellos tienen al menos dos de los siguientes síntomas: fiebre, cefalea, rigidez de nuca y o alteración del estado de conciencia. Recordando la anatomía, existen tres cubiertas. Desde afuera hacia adentro tenemos la dura madre, la aracnoides y por último la pía madre. Entre estas dos últimas circula el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. El líquido cefalorraquídeo se produce mayormente en los plexos coroideos, sobre todo en los ventrículos laterales, y se reabsorbe principalmente en las granulaciones o vellosidades aracnoideas. Es transparente, tiene aspecto cristal de roca, contiene normalmente hasta 5 células y el valor de proteínas es hasta 45 miligramos por decilitro. En cuanto a la glucosa, depende de la glicemia y el valor normal es al menos el 50% del valor de la glicemia. Existen distintas formas de clasificar a las meningitis. Podemos hacerlo teniendo en cuenta la evolución en el tiempo, teniendo en cuenta las causas y por último las características del líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la clasificación temporal, nos referimos a meningitis agudas cuando los síntomas se desarrollan en pocas horas o escasos días. La duración es habitualmente menos de 4 semanas. Las meningitis crónicas duran más de 4 semanas, sin incluir la fase de recuperación. Por último, las meningitis recurrentes son aquellas que tienen 2 episodios de meningitis agudas y entre medio de ellas contamos con normalización de los parámetros clínicos y del líquido cefalorraquídeo. Según la clasificación etiológica, encontramos meningitis infecciosas y meningitis no infecciosas. Para que ocurra una meningitis infecciosa, necesitamos en primer lugar que el germen colonice las mucosas, se disemine luego por sangre, evada al sistema de defensa inmunitario y por último, invada al espacio subaracnoideo. Siguiendo con la clasificación de las meningitis, cuando nos guiamos por las características del líquido cefalorraquídeo, podemos dividirlas en causas sépticas y causas asépticas. Dentro de las sépticas, encontramos que el líquido es de aspecto turbio, a veces purulento, con polimorfonucleares, con aumento importante de proteínas y con glucosa baja. Un ejemplo de ello sería la meningitis bacteriana por neumococo. Las meningitis asépticas muestran un líquido que es claro, con mononucleares, y dentro de ellas podemos separarlas en aquellas que tienen glucosa normal y proteínas levemente aumentadas, como podría ser una meningitis por enterovirus, que es la meningitis más común de todas, o aquellas que tienen glucosa baja y proteínas moderadamente elevadas. El ejemplo de ello sería la tuberculosis. El mecanismo de infección de estas meningitis puede ser por vía hematógena, por inoculación directa, por ejemplo a partir de una instrumentación hecha en condiciones inapropiadas, o por contigüidad, ejemplo a partir de una infección vecina, o vía neuronal, como son las infecciones por el grupo herpes. Como ejemplo de meningitis aguda, infecciosa y séptica, tenemos las meningitis bacterianas. Según la edad del paciente, encontramos distintas causas. En adultos mayores de 18 años, que son los que habitualmente atendemos, el germen más común es el neumococo. Dentro de las meningitis agudas, infecciosas y asépticas, tenemos que considerar aquellas producidas de modo directo o indirecto. En las primeras encontramos los virus, siendo los más comunes los enterovirus, pero por otro lado no podemos dejar de mencionar al grupo herpes y al HIV. Entre las bacterias tenemos que destacar a la meningitis sifilítica y las meningitis parcialmente tratadas bacterianas. Por ejemplo, un paciente que concurra por angina, lo medicamos con amoxicilina y luego desarrolla más tarde un síndrome meningio decapitado.
La tuberculosis, si bien es una meningitis mayormente subaguda crónica, en ocasiones puede dar un cuadro agudo. Como mecanismos indirectos, no podemos dejar de mencionar a los que están vinculados a endocarditis o infecciones para meningias. Ahí le podemos Siguiendo poner con las pausa, por meningitis favor. agudas, en este Ok, muchas gracias. Hasta ahorita, de lo que vamos viendo del video, ¿tienen alguna pregunta o duda en cuanto a la definición o el mecanismo de transmisión para meningitis? No, doctor. Ok, bueno, aquí es importante en cuanto a la meningitis, como ya mencionaron en el transcurso del video, es que hay varios mecanismos por el cual puedes adquirir tú la enfermedad. La forma más común en el cual se va a transmitir la meningitis es principalmente por vía respiratoria. Hagan de cuenta que, bueno, a través de las fosas nasales va a llegar, pues, en este caso, el virus, la bacteria, el parásito o el agente causal, y por lo tanto puede provocar, o más bien va a provocar en un inicio, los primeros síntomas son de un síndrome gripal, en el cual va a presentarse como resfriado común, dolor faríngeo, odinofagia, astenia, dinamia, fiebre. Posteriormente, si este virus, que generalmente se transmite por vía respiratoria, no es contenido por el sistema inmunológico y es capaz de atravesar la barrera del líquido cefalorraquídeo, entonces ahí es cuando la bacteria o el virus o el hongo prácticamente va a llegar al sistema nervioso central y va a provocar pues, todo el proceso inflamatorio, la cascada inflamatoria, y por lo tanto va a irritar estas meninges. Entonces, si en el examen, yo ahorita vemos si lo vamos a incluir este tema o no para la próxima semana. Entonces, el mecanismo por el cual se va a transmitir la meningitis es por vía respiratoria, la principal de ellas, ¿ok? Ahora, también si pusieron atención en el video, también puede ser por vía de continuidad. Esto significa, de pérdida de continuidad. Esto significa que, por ejemplo, si algún paciente sufre un traumatismo craneoencefálico, tiene una fractura de bóveda craneal, y por medio de esa contaminación, bueno, pues puede llegarse a infectar la meninge. Otro es, por ejemplo, una endocarditis, como está mencionando en este caso la diapositiva, o otros son por sinusitis o por otitis mal controladas o mal medicadas farmacológicamente. Y un último mecanismo que es también, este es mucho más común, por ejemplo, en los niños o en las etapas neonatales, es por vía digestiva, y esto es por leche contaminada. Entonces, esos son los diferentes mecanismos: respiratorio, digestivo, pérdida de la continuidad, o por hematógeno por una infección cercana a la bóveda craneal. Entonces, esos son los 4 mecanismos, pero siempre recordar que el principal es por vía respiratoria. Ahora, también, si recuerdan, en una diapositiva anterior del video, menciona diferentes etiologías que va a depender mucho de la edad. Aquí, como pregunta de examen, es que el Streptococcus pneumoniae es el principal agente bacteriano de la meningitis en los adultos, ¿ok? En la etapa neonatal y la pediátrica va a variar, pero en el adulto es prácticamente el Streptococcus pneumoniae es el agente más común. Y de forma general también está, como está en la diapositiva, el enterovirus y los ecovirus son los agentes virales más frecuentes que van a provocar la meningitis. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Streptococcus pneumoniae es el que va a causar la mayor cantidad de meningitis reportadas, y en el caso de los virus van a ser los enterovirus. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna situación antes de continuar? No. No, doctor. No, En doctor. orden. Ok, bueno, pues entonces seguimos con el video, por favor, si le pueden dar a iniciar. caso no infecciosas y asépticas,
Tenemos que considerar como causa los químicos. Un ejemplo sería un paciente con una hemorragia subaracnoidea. Los fármacos también pueden darnos meningitis agudas no infecciosas y asépticas, lo mismo que las enfermedades inmunológicas. Siguiendo con las meningitis crónicas, infecciosas y asépticas, tenemos que destacar las más frecuentes, que son, dentro de los hongos, el Cryptococcus neoformans, que lo vemos más que nada en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo pacientes con VIH. Y por otro lado, la tuberculosis. Dentro de las meningitis crónicas no infecciosas, tenemos que considerar las neoplasias. Los tumores primarios del sistema nervioso central pueden invadir meninges y dar una meningitis carcinomatosa. Lo mismo puede ocurrir con neoplasias hematológicas, como leucemias o linfomas, o con tumores sólidos de mama, de pulmón o melanomas que invaden las meninges. Por otro lado, tenemos que considerar también las enfermedades inmunológicas. El diagnóstico de meningitis lo vamos a hacer combinando la anamnesis, la exploración física y los exámenes complementarios. Dentro del interrogatorio es importante tener en cuenta qué otros síntomas tiene el paciente, conocer los antecedentes, saber si es un paciente inmunodeprimido, si tiene alguna otra infección en ese momento, si está tomando antibióticos, si tiene antecedentes de haber tenido algún traumatismo de cráneo, alguna neurocirugía o cirugía de otorrino. También va a ser de ayuda conocer el carnet de vacunación. Como pueden ver en esta diapositiva, hay una larga lista de factores predisponentes para distintos tipos de meningitis. Acá podemos ver las distintas situaciones consideradas de riesgo para desarrollar meningitis aguda bacteriana. El examen físico lo vamos a hacer bien completo, examinando la parte general y también la parte neurológica, haciendo hincapié sobre todo en los signos meningios y por otro lado, si es posible, podemos completar con un fondo de ojo para conocer el estado de la papila, si es una papila edematosa que nos habla de hipertensión endocraniana o si estamos frente a una papila normal. Dentro de los exámenes complementarios, la punción lumbar juega un rol fundamental. Es la forma que tenemos de conocer las características del líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo la vamos a hacer? La vamos a hacer con el paciente en decúbito lateral, en posición fetal, tomando como referencia la cresta ilíaca. De esa forma vamos a estar a la altura de L3, L4. Y una vez que hacemos la higiene y la limpieza de la zona que vamos a punzar, hacemos una anestesia local y luego entramos con la aguja para sacar líquido. Tenemos un video muy lindo en New England que les dejo acá el vínculo para que puedan mirarlo. ¿Podemos poner pausa, por favor? Antes de hacer una... Y bueno, regrésale un minuto en donde está la diapositiva de diagnóstico. Un poquito más, regrésale. Ahí. Ándale, ahí, esa está bien. Ok, miren, aquí para el diagnóstico de la meningitis, pues como todas las patologías, lo primero que tenemos que hacer con los pacientes es prácticamente el interrogatorio. Esto quiere decir realizar una adecuada semiología. Ya les comenté hace un rato que la forma de inicio de una meningitis es prácticamente por síntomas respiratorios o prodrómicos que nosotros, bueno, que se les denomina, y que generalmente el paciente va a estar enfermo durante un periodo de 4 a 7 días con este síndrome gripal. Aquí el detalle es de este síndrome gripal, que ya se va a complicar con una infección meningia, es la presencia de fiebre. Prácticamente la fiebre es el síntoma persistente acompañado de alteraciones neurológicas focales en el paciente. Prácticamente en la etapa pediátrica lo único que va a manifestar es el bebé que tiene fiebre, puede tener crisis convulsivas si es que esta fiebre está bueno, si tiene la temperatura muy elevada, puede tener irritación, pérdida de apetito, etcétera, pero prácticamente la fiebre es el síntoma que se va a presentar en cualquier grupo de edad. Otro síntoma que se presenta en los preescolares, adolescentes y también en el adulto y que también es constante es la cefalea. Esta cefalea, conforme va pasando el tiempo, bueno, pues va empeorando. Puede ser al inicio una cefalea leve, posteriormente va aumentando de intensidad
Y otro dato o una tríada que también se comentó anteriormente en una diapositiva es que va a ser las alteraciones neurológicas focales o los signos meningios. Aquí, como pueden ver, ahí en la fotografía está un ejemplo de cómo hacer la exploración de los signos meningios, que van a ser principalmente el signo de Kerning y el signo de Brunskill. Lo primero que tienen que hacer si ustedes están ante un paciente con sospecha de meningitis es si hay o no presencia de rigidez de nuca. Esto lo van a hacer colocando prácticamente a su paciente en decúbito dorsal, van a hacer una ligera flexión hacia la región del tronco, así como está mostrado en la diapositiva. Si el paciente tiene irritación de meninges, este paciente te va a referir que hay dolor. Ahora, una variante para que también tiene que ver con irritación de la meninge, que se llama signo de Brunskill. Bueno, pues aquí nuevamente se coloca el paciente en decúbito dorsal. Posteriormente se hace flexión de la nuca hacia la región del tronco. Y si el paciente tiene irritación meningia, las extremidades inferiores prácticamente se van a flexionar. Y esto es por dolor que va a referir el paciente. Entonces, ese es el signo de Brunskill. Y el signo de Kerning, el paciente está totalmente en decúbito, se hace flexión de una de las extremidades y si el paciente refiere dolor, entonces este signo es positivo. Entonces, estas son las formas en las cuales se va a explorar los diferentes signos, ¿ok? Entonces, como conclusión de lo que les acabo de decir, la tríada clásica es fiebre, cefalea y alteraciones focales neurológicas. Y recuerden que el dato que nos va a hacer sospechar de meningitis es que hubo antecedente de una infección respiratoria previa. Ahora, en cuanto a la exploración física, también tenemos que incluir nuestro fondo de ojo. Aquí les mencionó algo para valorar la papila, ¿no? ¿Por qué creen que sea importante un fondo de ojo en un paciente que tiene meningitis? A ver quién me puede contestar. Porque hay un aumento de la hipertensión intracraneal. Exacto. La papila o papiledema es una manifestación de hipertensión intracraneal. Ahora tú mismo o cualquiera de los demás compañeros, si hay papiledema, ¿ustedes creen que puedan hacer una punción lumbar? Bueno, se cree, se cree o se considera que no, porque según yo, puede causar también algún tipo de herniación en el paciente, entonces no se recomendaba hacer una punción lumbar. Sí, de hecho no, sí estás en lo correcto, no se recomienda y más bien es una contraindicación absoluta. O sea, si tú encuentras un paciente con síntomas sugestivos de meningitis, le haces un fondo de ojo, encuentras papiledema, tú prácticamente está contraindicado que que le hagas a ese paciente una punción lumbar y específicamente por eso que comentaste, porque puede haber una herniación y acuérdense que la herniación es prácticamente, pues el paciente se va a complicar aún más. Entonces, pongan mucha atención. Antes de hacer una punción lumbar por cualquier etiología, tienen que hacer una revisión de fondo de ojo. Si la papila está normal, ustedes con toda seguridad pueden hacer su punción, ¿ok? Y ahora me voy a adelantar un poquito, pero ¿qué hacen si, por ejemplo, el paciente tiene papiledema, está contraindicada la punción lumbar, pero tu sospecha es de meningitis? ¿Cómo le van a hacer para el diagnóstico? Bueno, no sé si sea correcto, pero yo también había leído que alguna o la principal vía de diseminación, por así decirlo, es la hematógena. Entonces, algunas bibliografías referían que podíamos hacer un hemocultivo. Un hemocultivo, ok, sí, suena lógico. El detalle es que el hemocultivo te va a tardar 5 a 7 días. Entonces, ¿tú tardarías este tiempo para poder dar tu diagnóstico o qué más harías o qué harías antes? Pero sí puede ser, ¿eh? El hemocultivo sí puede ser una opción. El único inconveniente es que el tiempo de reporte, 5 a 7 días, no puedes esperar tanto tiempo a eso.
¿Qué otra cosa solicitaría? Podrían ser imágenes, bueno, de gabinete, no sé, una más usada la resonancia magnética o un ATAC. Ok, sí, ahí sí ya tienes ya un poquito más de conocimiento, exactamente. Si tu paciente tiene una contraindicación de una punción lumbar, prácticamente la tomografía es el estudio inicial o de gabinete a, que vas a realizar en tu paciente. Y esto principalmente, a lo mejor no para meningitis, porque hay muy pocos datos o solamente vas a encontrar edema cerebral en la tomografía, pero también sirve para descartar que no haya otra cosa que esté provocando la fiebre, la cefalea y esas alteraciones neurológicas, y principalmente saber si no hay abscesos cerebrales, que también te va a dar el mismo síntoma. Entonces, la tomografía, sí, tienes razón, es uno de los estudios de gabinete. La resonancia magnética, sí, también puede ser un estudio de gabinete posterior a la tomografía si es que no encuentras algún otro hallazgo. Y si estos son negativos, ¿qué haces entonces? ¿Te esperas a tu hemocultivo? Se refiere a que, por ejemplo, si no encuentro alteraciones en la TAC y en la resonancia, ¿qué es lo que Exactamente, voy a hacer? Pero yo exactamente, sospecho de meningitis. exactamente. Tienes a tu Por- paciente que estás 90% segura que tiene meningitis, pero no puedes hacer la punción. Tu tomografía que te dice que hay edema cerebral, tu resonancia también te dice que hay edema cerebral, pero ¿tú qué haces? También había leído en el Harrison que se debía iniciar antibioterapia empírica durante los primeros Es 30 minutos de la llegada del paciente a urgencias. Exactamente, eso es lo que tú tienes que hacer. Obvio, primero lo tienes que confirmar, pero por alguna razón que en tu hospital, bueno, que no tengas la punción lumbar por contraindicación, que no tengas tomografía porque no tiene tu hospital, no tiene resonancia tampoco, pero tu sospecha clínica te indica que tiene meningitis, exactamente el siguiente paso es realizar la terapia empírica. Y como la causa más común de la meningitis es bacteriana, bueno, pues vas a iniciar con algún antimicrobiano, ¿no? Entonces, esa es la respuesta correcta, ¿sale? Entonces, esos son los pasos que tienen que seguir. Exploración, bueno, interrogatorio, exploración neurológica. Si sospechas de meningitis, haces tu fondo de ojo. Si no hay papiledema, haces tu punción lumbar, así como dijeron en el video. En la punción se va a hacer entre L3, L4 y entre L4 y L5. Son las dos posiciones en las cuales el paciente lo puedes realizar la punción. ¿Podemos adelantarlo un poquito en donde está colocado el paciente, por favor? Ándele. Entonces, esa es la colocación adecuada del paciente en el cual tú vas a hacer la punción lumbar, en este caso por sospecha de meningitis. El paciente prácticamente le vas a decir que flexione tanto la posición del tronco como como las rodillas lo más que pueda o posición fetal. Se tiene que hacer una asepsia adecuada de la región que vas a puncionar, porque acuérdense que, pues bueno, si es que no tenía meningitis y no haces un lavado adecuado, bueno, pues por medio de ese piquete o esa punción, tú puedes llegar a infectar el líquido cefalorraquídeo. Entonces le puedes provocar una meningitis que a lo mejor no tenía por un mal lavado. Entonces tienes que hacer tu adecuado lavado. Idealmente se prefiere que se haga con aplicación de lidocaína, unos 4 mililitros en la periferia de donde vas a hacer su punción, para que no tenga tanta molestia tu paciente. Haces tu punción, generalmente es una sensación muy chistosa, si yo sí lo llegué a hacer en la residencia de medicina interna, y hagan de cuenta que van introduciendo la aguja y hay como una pérdida, como si poncharas algo, hay una pérdida de resistencia pues de la piel, del músculo, y finalmente llegas al espacio, prácticamente llegas al espacio del líquido. Entonces es una sensación muy chistosa que, bueno, si alguno de ustedes va a ser urgenciólogo, intensivistas o neurólogos, bueno, pues ya lo experimentarán en su momento. Entonces, una vez que tú llegas al líquido cefalo, bueno, al espacio, vas a retirar tu aguja y vas a dejar, bueno, lo ideal es que tengas pues tus tubos de ensayo, tus frascos recolectores,
y vas a dejar o vas a hacer esa recolección de líquido que prácticamente caiga solo, o sea, va a ser a goteo continuo. Tú no vas a meter una aguja y vas a tratar de succionar para sacar el líquido cefalorraquídeo, porque también le vas a provocar una herniación a ese paciente. Entonces, una vez que tú llegas al espacio, retiras tu aguja, a través del catéter tienen que empezar a salir el líquido, en el cual lo vas a dejar a goteo continuo. Lo ideal es que en tu tubo de ensayo, tus frascos recolectores, lo mínimo en un adulto que puedes o que debes de recolectar de líquido en una punción es de 5 mililitros, de 4 a 5 mililitros, porque se tiene que mandar ese líquido a citológico, citoquímico, puedes mandarlo a PCR, a cultivo, etcétera. Entonces hay que aprovechar una vez que se hizo la punción para enviarlo para los diagnósticos diferenciales, ¿ok? Saber si es parasitaria, por TB, por bacteria, virales, etcétera. Y en los pediátricos o en los neonatos se recomienda que únicamente con 2 mililitros de recolección de ese líquido cefalorraquídeo es más que suficiente, ¿ok? Entonces, en conclusión, punción lumbar es el estudio diagnóstico o el gold estándar para la meningitis. Obvio, también vas a solicitar biometría hemática, velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, etcétera, pero esos son de formas agregadas, ¿ok? ¿Alguna pregunta o duda antes de continuar? ¿Ninguna? Ok, pues seguimos con el video. De la zona que vamos a punzar, hacemos una anestesia local y luego entramos con la aguja para sacar líquido. Tenemos un video muy lindo en New England que les dejo acá el vínculo para que puedan mirarlo. Antes de hacer una punción lumbar, tengan presente que hay contraindicaciones. Pacientes con coagulopatías, ejemplo, que tengan menos de 50.000 plaquetas, que tengan un RIN de más de 1,5 o que estén anticoagulados. Lo mismo ocurre en pacientes que tengan infección en partes blandas o en la piel donde vamos a hacer la punción lumbar. Y si tiene una lesión ocupante de espacio con riesgo de hernia o hidrocefalia obstructiva, también está contraindicada hacerla. Después de hacer una punción lumbar podemos tener distintas complicaciones. Las más comunes son las primeras dos. La más frecuente es la cefalea. La cefalea es cuando el paciente se levanta, está parado y mejora en decúbito dorsal. Cuando recibimos el resultado del líquido cefalorraquídeo, vamos a tener información sobre la composición citofísica química. Podemos encontrar en ocasiones polimorfonucleares abundantes con proteínas elevadas, a veces más de 1 gramo, y glucosa baja. Eso hace pensar en una meningitis bacteriana. Cuando tenemos mononucleares elevados y proteínas que son altas pero no suelen alcanzar el gramo y glucosa normal, la sospecha se orienta hacia la meningitis viral. En casos de meningitis tuberculosas, las células están también elevadas, donde predominan los mononucleares y las proteínas también son altas. A veces no son tan altas como en una meningitis bacteriana por gérmenes comunes. Acá también encontramos la glucosa disminuida. En las causas fúngicas podemos ver que los mononucleares van a predominar con valores variables porque habitualmente son pacientes que son inmunodeprimidos y la glucosa también puede tener valores normales o en ocasiones estar ligeramente disminuida. En las meningitis carcinomatosas, esas que están relacionadas con infiltrados neoplásicos, vamos a encontrar células altas donde van a predominar los mononucleares, también con proteínas elevadas y habitualmente la glucosa disminuida. ¿Podemos poner la Más pausa? allá del examen citofísico-químico, Y regrésale 2 segundos, por favor. Ahí está bien, ahí quédate un ratito. Ok, bueno, pues miren, la punción lumbar entonces ya dijimos que es el gold estándar y eso va a ser para determinar cuál es la causa. Acuérdense que puede ser bacterias, virus, por TB, por hongos o bueno, mucho más rara por carcinomatosis. Entonces aquí vean los diferentes variables que vamos a encontrar dependiendo de la etiología. Por ejemplo, en cuanto a las células, pues obvio, las células van a estar elevadas. Acuérdense que no debe pasar de 5 células en el líquido cefalorraquídeo.
ya que el líquido debe ser cristalino, puro, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el detalle de las bacterianas es que, bueno, las células están elevadas, pero hay predominio de polimorfonucleares. Entonces, con ese hallazgo, junto con las proteínas que también se van a elevar, pero con glucosa baja, aquí pongan atención, glucosa baja, porque yo les voy a poner ahí un caso clínico para que diferencien si es bacteriano o es viral. A la bacteria le gusta la glucosa, por lo tanto, siempre, siempre, siempre de origen bacteriano, siempre va a estar disminuido, ¿ok? A comparación del viral, que vean el cuadrito, hay también las células, se encuentran aumentadas, pero no tanto como la bacteriana. Aquí los polimorfos no van a predominar, sino que aquí lo que predominan son los mononucleares o los linfocitos. Las proteínas pueden estar normales o discretamente bajas, pero vean, a los virus no les gusta la glucosa, por lo tanto prácticamente la glucosa va a estar normal. Entonces, si ustedes aprenden nada más esa relación, si es bacteriano, células altas, polimorfonucleares y glucosa baja, con eso ya se van a orientar en que la etiología es de tipo bacteriano. Si la glucosa es normal y hay linfocitos o mononucleares, entonces la etiología es de tipo vírico. Vean la de tuberculosis, también se encuentran elevadas, las proteínas están elevadísimas, como pueden ver ahí en el cuadro que están observando, pueden llegar hasta más de 500. Entonces, si ustedes encuentran células altas, polimorfonucleares también pueden estar altos, pero proteínas altísimas, ese les debe hacer sospechar de que el proceso es de tipo de tuberculosis. Aparte, aquí se tiene que hacer una PCR en búsqueda de TB. Puedes mandar a una tinción de Nielsen, en el cual también sirve para TB. Vas a hacer tu VAR también para saber si es TB. E inclusive puedes hacer un VAR en expectoración, ya que se ha visto que cuando hay TB pulmonar y TB meningia pueden estar los dos al mismo tiempo, hasta en el 50% de los casos, ¿ok? Y bueno, podemos seguir adelante, por favor, no hay ninguna duda. No, ok. Raquídeo, por ejemplo, tinciones directas, cultivos, aglutinación látex para bacterias o para hongos, PCRs virales y bacterianas, BDRL en caso de que sospeche sífilis, GeneSpert y ADA para casos de sospecha de tuberculosis, citología y citometría cuando sospecho causa tumoral. La citometría de flujo principalmente para neoplasias que sean hematológicas, para leucemias o para linfomas. Continuando con el diagnóstico, dentro de los exámenes complementarios, las pruebas de imágenes son de gran utilidad. ¿En qué casos es indispensable hacer una imagen? Vamos a hacer una imagen antes de una punción lumbar en los siguientes casos. En pacientes que sean inmunodeprimidos, en pacientes que encontremos en coma o con una alteración de la conciencia significativa, en pacientes que cuando los revisamos tienen un déficit neurológico focal o han presentado crisis convulsivas, pacientes que encontremos edema de papila, pupilas poco reactivas o alguna oftalmoparesia. Además, es útil en pacientes que deseamos investigar meningitis crónicas y recurrentes o cuando sospechamos complicaciones dentro de la evolución de una meningitis. Este gráfico ilustra fácilmente el abordaje de un paciente con síndrome meningio febril. Si el paciente tiene alguna condición para hacer tomografía, tomo muestra de hemocultivo y comienzo tratamiento empírico con antibióticos y dexametasona. Luego hago la tomografía y la punción lumbar. De lo contrario, tomo hemocultivo, hago la punción lumbar y luego comienzo el tratamiento empírico. Si el líquido cefalorraquídeo es compatible con meningitis, continúo con el tratamiento. Mientras tanto, aguardo los resultados microbiológicos. Si el líquido cefalorraquídeo es incompatible, replanteo el diagnóstico. ¿Por qué tengo que empezar tratamiento empírico? Porque la meningitis bacteriana es una emergencia neurológica y postergarlo implica un riesgo para el paciente. ¿Qué tratamientos empíricos empleamos? Como mencioné antes, la meningitis bacteriana adquirida en la comunidad más común es la de neumococo.
Se da más que nada en pacientes mayores de 18 años. Ese es siempre el germen más común. Por lo tanto, el antibiótico que vamos a usar va a ser ceftriaxona. A veces podemos combinarlo con vancomicina si estamos en áreas de resistencia. Cuando los pacientes son mayores de 50 años, además de usar ceftriaxona, podemos sumar ampicilina cubriendo la listeria. Ténganlo presente no solo en mayores de 50 años, sino también en aquellos pacientes con inmunodepresión o mujeres embarazadas. Al tratamiento antibiótico sumamos dexametasona. Lo usamos durante 2 a 4 días. Con esto lo que hacemos es reducir la mortalidad, tener menos chances de pérdida auditiva y menos riesgo de secuelas neurológicas a corto plazo. Cuando recibimos los resultados microbiológicos, seguimos el tratamiento dirigido al germen correspondiente. En esta diapositiva podemos ver la dosis de los distintos antibióticos para el tratamiento de la meningitis aguda. En relación a los antibióticos, no podemos dejar de mencionar quienes necesitan realizar profilaxis post-exposición. Deben hacerlo los contactos íntimos, aquellos convivientes de la casa, compañeros de trabajo y de escuela. También el personal de salud, siempre y cuando haya participado de maniobras de reanimación, de intubación o de aspiración de secreciones. Solo en caso de meningitis por meningococo y Haemophilus. A lo largo de la evolución del síndrome meningio, el paciente puede sufrir distintas complicaciones neurológicas. Entre ellas destacamos la hipertensión endocranial, que es la más frecuente de todas, puede tener convulsiones, puede tener hidrocefalia, que corresponde a la dilatación de los ventrículos, podemos tener una colección purulenta subdural, podemos tener déficit auditivos, trombosis de los senos venosos, vasculitis que va a dar lugar a un ACV isquémico y alteraciones cognitivas. Algunas de estas complicaciones las vamos a ver por imágenes y otras simplemente desde la clínica. Como complicaciones sistémicas mencionamos el shock séptico, la neumonía, la coagulación intravascular diseminada y el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. En las meningitis bacterianas tenemos que considerar los factores que son de mal pronóstico o de pronóstico desfavorable. En ellos incluimos lo que es edad avanzada, tener una sinusitis asociada o una osteitis, ingresar con un Glasgow bajo, estar taquicárdico en el momento de la consulta, tener hemocultivos positivos, una eritrosedimentación elevada, trombocitopenia y escasa respuesta inflamatoria en el líquido cefalorraquídeo. A modo de resumen, les dejo este cuadro comparando los distintos tipos de meningitis más frecuentes en la práctica diaria, teniendo en cuenta distintos ítems como el cuadro clínico, el perfil temporal, las características del líquido cefalorraquídeo, qué otros análisis de líquido podemos hacer en cada uno de ellos de acuerdo a las distintas meningitis, las complicaciones que pueden sufrir a lo largo de la evolución y qué tratamiento empleamos para cada una de ellas. Para finalizar y cerrar el tema, lo que voy a hacer es contarles un caso clínico real de una mujer de 44 años que había ingresado con un cuadro de 6 horas de evolución caracterizado por confusión y fiebre. Tenía diagnóstico de HIV hacía más de 16 años y tenía su último recuento de CD4 de 275 células, una carga viral de 168 copias y hacía tratamiento antirretroviral. Solía tener con frecuencia episodios de varicela zóster en la región glútea. Cuando ingresa estaba febril, tenía apertura ocular al dolor, sonidos guturales y localizaba estímulos dolorosos. Todo eso le daba un Glasgow de 9/15 y además tenía rigidez de nuca. Como pueden ver, esta paciente cuenta con 3 de los 4 posibles síntomas de síndrome meningio. Tenía fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado de conciencia. Teniendo en cuenta este diagrama, sabiendo que la paciente era inmunodeprimida y que además tenía alteración de la conciencia, lo que hicimos fue tomar muestra para hemocultivos, comenzar tratamiento empírico con dexametasona y antibióticos, en este caso ceftriaxona y ampicilina, sumamos además aciclovir por el antecedente de varicela zóster a la repetición e hicimos la tomografía de cráneo sin contraste. Como pueden ver, la tomografía de cráneo sin contraste no muestra ningún tipo de lesión ocupante.
Por lo tanto, el paso siguiente fue hacer la punción lumbar. El examen citofísico-químico del líquido cefalorraquídeo fue compatible con una meningitis bacteriana. Tenía 550 células, predominio de polimorfonucleares, una glucosa muy baja y proteínas de 9 gramos por litro. Con este líquido cefalorraquídeo decidimos suspender el aciclovir, continuar con el tratamiento empírico de ceftriaxona, ampicilina y dexametasona a la espera de los resultados finales microbiológicos. Finalmente, el resultado fue un neumococo. Por lo tanto, seguimos tratamiento antibiótico con ceftriaxona y lo mantuvimos durante 2 semanas. A lo largo de la evolución encontramos en la paciente alteraciones cognitivas, por lo tanto decidimos hacer una tomografía para descartar si no tenía lesiones isquémicas o algún otro tipo de complicación, como por ejemplo una hidrocefalia. Podemos ver en forma comparativa ambas tomografías, la inicial y la posterior durante la evolución. Si se fijan en detalle, los surcos se encuentran más marcados, lo cual habla de que ya no tenemos signos de hipertensión endocraniana. Esto es todo, gracias por su atención y espero que el material les haya sido útil. Cualquier duda que tengan pueden contactarme al mail que figura en la pantalla. Nos vemos. Gracias. Bueno, pues eso es el tema referente a meningitis. Les vuelvo a repetir una disculpa porque olvidé mi lab, pero era más la emoción de salir de vacaciones que la dejé en casa. Pero bueno, traté de que no se perdiera este tema y que se aprovechara el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda o algo? No, doctor. No, doctor. Todo bien, entonces ya saben qué hacer si están frente a un paciente con meningitis. Muy bien, pues bueno, si no hay preguntas o dudas, acuérdense que la próxima semana es el examen. Ahora sí que esta pregunta es general. ¿Quieren que incluyamos este tema para el examen o únicamente con los temas anteriores? Digo, ahorita con lo que yo les comenté y con lo del video, con eso pueden responder de forma adecuada, pero ustedes díganme cómo se sienten, si lo incluimos o no. O si quieren, ahí hagan un consenso entre ustedes para ver si lo incluimos en el examen. Y bueno, pues ahí me avisan por el grupo de WhatsApp en cuanto decidan para que yo vaya viendo las preguntas, ¿vale? Pues si ahorita del tema no hay alguna otro comentario o pregunta, pues ahorita por mi parte es todo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. cuídense, que estén bien. Igualmente, que esté muy bien. Igualmente. Hasta luego. Gracias. luego. Bye.